Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, Bueno, correcto. ok. Vamos a hablar de los protocolos que hemos hecho en la clínica. Estos protocolos han sido trabajados en conjunto con la subdirección quirúrgica y el departamento de cirugía, directamente con el doctor Benavides. Hemos trabajado con modificaciones. Una de las cosas que, como bien dijo el doctor Hepp, nos ha dejado esta pandemia es aprender a ser flexibles, ir cambiando día a día en la medida en que vamos aprendiendo una patología que desconocíamos y que obviamente nos llevó a tener un desafío bastante importante en relación a cómo comportarnos con esto. Bueno, los pabellones quirúrgicos de nuestra institución tienen una misión y la quise poner porque me parece que grafica mucho el tema de en qué tenemos que enfocarnos. Nos tenemos que enfocar en una atención de excelencia a nuestros pacientes con altos estándares de calidad, seguridad, satisfaciendo las expectativas de nuestros pacientes y lo de nuestros equipos quirúrgicos. Si uno analiza esto, sin duda que nuestra preocupación tiene que ir tanto para nuestros pacientes como para nuestros equipos quirúrgicos y recalco los estándares de calidad y de seguridad. Clínica Alemana tiene una actividad quirúrgica bastante importante. Esta es la actividad quirúrgica del año 2019, sobre 32.000 cirugías con esa distribución. Ustedes comprenderán que esto requiere una alta organización y efectivamente tuvo un alto impacto en nuestro quehacer quirúrgico. Nuestra actividad quirúrgica de cirugía cayó a cerca de un 20% en el periodo más álgido de la pandemia, los meses de junio y julio. ¿Dónde se cumple esta actividad? Bueno, esta actividad quirúrgica se cumple en 18 salas quirúrgicas en la Clínica Alemana de Vitacura, 4 salas quirúrgicas en el edificio Manquehue Oriente, que es principalmente una actividad ginecológica y obstétrica, 4 salas quirúrgicas en la dehesa, que tiene una particularidad especial, al ser 26 pabellones desagregados, la actividad quirúrgica en la dehesa, al estar en una ubicación distinta geográficamente hablando, nos permitió poder manejar la actividad electiva no postergable en un área limpia. Como lo dijo nuestro colega español, era muy importante darle la seguridad tanto a los pacientes como a los equipos quirúrgicos de tener un área que estuviese limpia de COVID. Y nosotros teníamos la particularidad de poder ocuparla. Tenemos salas de procedimiento de actividad externa en pabellón, son 5 recintos quirúrgicos separados, con 5 unidades de recuperación, más de 300 personas diarias entre médicos, enfermeras, funcionando 24/7, 365 días del año. Bueno, considerando el escenario actual de la pandemia y evaluando cierto el comportamiento, vinieron y salieron dando una mirada a todo lo que se produjo en Europa, principalmente con esta actividad infecciosa. Nos pareció que era muy prudente tener una reorganización en cuanto a la actividad quirúrgica y por eso que trabajamos en esto. En este contexto era importante considerar, como les comenté, espacios libres y limpios de enfermedad, así como espacios contaminados o con pacientes infectados. Y en esta misma línea era importante tener en cuenta qué podíamos hacer con nuestra infraestructura, cómo podíamos flexibilizar esto y considerar al personal en su conjunto para poder organizar los flujos más adecuados y seguros. Dentro de esto, tomamos como consideraciones para nuestro protocolo, que fue cambiando, como les comentaba, 2 puntos. Uno eran los pacientes y 2 los tipos de cirugía. En cuanto a los pacientes, definimos 3 grupos de pacientes en forma general. Pacientes con sospecha clínica o encuesta positiva o que tenía PCR positiva, era considerado un paciente COVID. Pacientes sin sospecha clínica con encuesta negativa o PCR negativa. Y el paciente que tuvo COVID positivo con o sin hospitalización. En cuanto a la cirugía, claramente la cirugía de urgencia o emergencia, como muy bien lo explicó el doctor Wittmayer, era una línea que era difícil de enfrentar y se enfrentó de muy buena manera con los resultados que se mostraron, de los cuales estamos bastante orgullosos en función de qué es lo que hicimos y dado la seguridad de nuestros pacientes. Y la cirugía electiva no postergable era un tema no menor, porque incluíamos a la cirugía oncológica y a la cirugía que nosotros llamamos de semiurgencia. Aquel paciente que tenía alguna fractura de clavícula, por ejemplo,
que no es una urgencia, pero claramente tiene que resolverse. Entonces estaba considerado en un rango especial. Y por último, la cirugía electiva como tal, que nosotros llamamos cirugía mayor o compleja, y la cirugía mayor transitoria. Y aquí quiero detenerme porque en esta cirugía mayor transitoria, cirugía de un día o cirugía ambulatoria, creo que fue el vuelco más importante que hemos tenido, que se ha representado en la actividad quirúrgica que hemos tenido ahora post pandemia, que hubo un cambio en paradigmas, un cambio en la cultura organizacional tanto de los pacientes como de los equipos quirúrgicos, a llevar a esta cirugía a tener un rol importante y un porcentaje que no era más allá del 5%, 6% de nuestra cirugía, a cerca de un 40 o un 50% en la actualidad. Otras consideraciones era, bueno, teníamos mucha literatura, había mucha cosa escrita de lo que estaba pasando en distintos lugares del mundo, con culturas diferentes, con capacidad organizativa distinta, pero de las cuales teníamos que aprender. Y en este sentido, algo que era categórico dentro de las recomendaciones internacionales era que la cirugía estándar o las actividades quirúrgicas estándares deberían volver a plantearse solo si teníamos menos de un 5% de las camas ocupadas por COVID. Y eso va en la línea de las recomendaciones de nuestro Ministerio de Salud, que cerró las cirugías electivas, dejó abiertas cirugías que eran no postergables y de urgencia, y después abrió el espacio a la cirugía de un día, porque iba en la línea de no disminuir el número de camas que eran importantes para estar preparados para el brote, como así fue en el mes de julio, como se mostró y muy bien lo explicó el doctor Jeff, y tener claro que podíamos contar con los sistemas de apoyo en unidades de paciente crítico para poder solventar esta pandemia. Y en esa condición nosotros nos propusimos mantener la cirugía electiva no postergable, principalmente oncológica, y la cirugía de un día o cirugía ambulatoria, principalmente en un área libre de COVID. Otras consideraciones que tomamos en cuenta era el tema preoperatorio. Y bueno, ahí hubo un trabajo importante en cuanto a las consultas presenciales que fueran mínimas, favorecer las teleconsultas, el uso de barreras, las consultas presenciales, mascarilla rutina y otros elementos de barrera, una admisión independiente, sin aglomeración, manteniendo la distancia social, con citación con horarios diferidos para el ingreso. Ingreso el mismo día quirúrgico, ausencia de visita y solo con un tutor para casos especiales. Desde el punto de vista de las consideraciones en cuanto a la pesquisa preoperatoria de pacientes asintomáticos, tuvimos una actitud que es lo que nosotros y el Ministerio denomina una búsqueda activa, insistir en la importancia de la cuarentena personal pre y postoperatoria. Aquí nosotros hicimos un consentimiento informado específico para COVID, en el cual le traspasábamos la responsabilidad y se la hacíamos patente a nuestros pacientes en tener claridad que había que tener un cuidado preoperatorio con una cuarentena especial y una cuarentena postoperatoria a conciencia para evitar los contagios, porque el gran fantasma de esto era lo que hablaba el doctor Wittmayer, que tenía que ver con la elevada mortalidad asociada a la cirugía en pacientes que resultasen ser COVID positivos. Hicimos PCR y test rápido para COVID 48 horas antes de la cirugía. Modificamos el cuestionario COVID, que incluye la fecha de diagnóstico de una eventual enfermedad por COVID. Hicimos muy fuerte trabajo con la encuesta a pacientes y al acompañante, que era un tema que en algún momento podría haberse nos quedado abajo. Tenemos que considerar que el acompañante es un elemento o un vector potencial, y la información específica de riesgo quirúrgico con lo que denominamos un anexo COVID. La clínica, por su parte, además contaba con unidades quirúrgicas independientes, como les comenté, y seguras libres de COVID, con lo cual nos permitía poder mantener en un porcentaje bajo la cirugía electiva no postergable. Posibilidad de liberar pabellones según evolución de la pandemia fue un punto importante. Nosotros tuvimos que reconvertir nuestras unidades de recuperación a unidades de paciente crítico, con pacientes hospitalizados, ventilados con nuestras máquinas de anestesia, ventiladores de transporte, lo que limitaba nuestra capacidad de cirugía, y eso llegó a plantearnos que
pudimos tener una unidad de pabellones en las cuales podíamos ocupar 4 pabellones y dejar 2 pabellones como unidades de recuperación, ya que no contábamos con las unidades de recuperación debido a que se encontraban con pacientes críticos, ventilados, COVID principalmente, en el momento más álgido de la pandemia. Nosotros teníamos pabellones disponibles en el tercer piso, después pudimos aumentar un poco al cuarto piso, teníamos pabellones en el sector de HT, la dehesa, que era nuestra área libre, y nuestro pabellón de cardiocirugía, que lo mantuvimos limpio frente a la posibilidad de este tipo de emergencia cardioquirúrgica asociado a una unidad de UCI o crítica, que era la que manteníamos libre. Parte del protocolo consideró algo que era muy importante para nosotros manejar la eficiencia de los pabellones, que era el traer nuestros pacientes antes de la cirugía a una ubicación que eran nuestras salas de recuperación como un preoperatorio. Esto no lo pudimos lograr, obviamente, por el tema del distanciamiento social, y los pacientes son llevados directamente desde la habitación al pabellón hasta el día de hoy. Durante este traslado, el paciente debe usar una mascarilla quirúrgica que se debe mantener hasta ingresado al quirófano asignado y posteriormente mantenerla hasta la llegada a la unidad de recuperación. La unidad de recuperación por anestésica tuvimos que reestructurarla y cambiarla con un sistema de distanciamiento social adecuado, lo que llevó a disminuir nuestras unidades prácticamente en un 30% la ocupación, y eso también implementó la revisión de protocolos de estadía en recuperación con tipos de anestesia y cirugía cortada, tratando de darle un recambio rápido y la menor permanencia posible de los pacientes en las unidades de recuperación. Introdujimos mejoras de vigilancia postoperatoria en los pisos médico-quirúrgicos para control de pacientes recién operados, relacionado con el punto anterior. Todas nuestras piezas se convirtieron en piezas individuales. Teníamos piezas que se podían compartir. Hasta el día de hoy mantenemos piezas individuales. La información postoperatoria, vía telemática y o salas de entrevista hacia los familiares. Sacamos todas nuestras salas de espera y salas de visita, lo cual nos llevó a reconvertirnos también en cómo informábamos a nuestros pacientes de lo que pasaba con la cirugía. Y tuvimos una expansión de camas críticas libres de COVID que se convirtieron las recuperaciones a unidades críticas, como se los mencioné. En cuanto a la definición de pacientes, si uno analiza el protocolo, el paciente COVID positivo, sospechoso COVID positivo o contacto estrecho con o sin PCR positiva, solo cirugía de urgencia en un pabellón segregado. La recuperación de estos pacientes se debe hacer en el mismo pabellón y o un traslado inmediato a una unidad intermedio o UCI COVID cuando el paciente lo requería. El paciente de urgencia con encuesta negativa, pero resultados PCR y anticuerpos pendientes, que fue lo que estuvimos usando hasta prácticamente una semana atrás. Hoy en día no estamos usando los anticuerpos, se los vamos a comentar más adelante. Realizábamos la cirugía en los pabellones segregados, la recuperación se realizaba en el pabellón en espera de la PCR y según el resultado de la PCR, si la PCR era positivo, se hospitalizaba en un médico quirúrgico o una OPC COVID, y si la PCR era negativo, iba a la recuperación estándar y a la habitación médico-quirúrgica sin COVID. El paciente que tuvo COVID positivo recuperado, que fue una de las modificaciones que les comentaba de la flexibilidad, que fue lo que nos empezó a pasar ya a fines de julio, principios de agosto, porque en la primera parte de la pandemia claramente no teníamos pacientes que hubieran tenido COVID que hubieran requerido cirugía, sí los empezamos a tener ahora. Si el COVID fue positivo de curso leve o asintomático, y aquí respondemos parte de la pregunta del doctor Hepp, se manejó en domicilio sin uso de oxigenoterapia y no dejó limitación funcional, se sugiere esperar 28 a 30 días post inicio de los síntomas o de PCR positiva y no requerirá una nueva PCR ni anticuerpos preoperatorios para someterse a la cirugía electiva. Si fue COVID positivo de curso grave, hospitalizado, requiere un pase preoperatorio broncopulmonar para cirugía electiva, la cual debe realizarse al menos un mes posterior al alta del paciente. Aquí tenemos el concepto del alta y no del inicio de la enfermedad con PCR positivo. El paciente COVID positivo que haya cursado con cuadro de trombosis, que fue otro elemento que también fuimos aprendiendo en la medida que la pandemia nos fue mostrando cuáles eran las complicaciones que teníamos con nuestros pacientes COVID.
ya sea un TEP o una trombosis venosa profunda, debía completar su periodo de anticoagulación previo a la cirugía electiva, y si lo completó, se aplicará el protocolo de trombofilaxis para la cirugía de la institución. Los pacientes que eran COVID negativos, se mantenía la toma PCR y anticuerpos 48 horas antes de la cirugía. Hasta hace una semana hemos sacado la toma de test rápido de anticuerpos porque provocaba una serie de confusiones al respecto, y leyendo la literatura y por recomendaciones de nuestra unidad de infección asociada al cuidado y nuestros infectólogos, nos hemos quedado a partir de una semana atrás solamente tomando PCR y no estamos tomando anticuerpos antes de 48 horas. ¿Qué pasaba con la definición de agendamiento? Que era un tema no menor. Clásicamente nosotros tratábamos de agendar nuestra cirugía electiva incluso hasta el día anterior si teníamos la capacidad para hacerlo, pero obviamente esto nos llegó a cambiar esta paradigma, porque necesitábamos tener al menos 48 o 72 horas de anticipación para tener el resultado de la PCR y no someter pacientes que eventualmente pudiesen ser infectados a cirugía electiva. Entonces lo cambiamos y tenemos algún grado de flexibilización si cumplimos ciertas normas que están protocolizadas. El paciente debe realizarse la PCR y los anticuerpos, que ya, como les comenté, hoy en día no lo estamos haciendo, solamente se solicita la PCR 48 o 72 horas antes, y el paciente con antecedente de infección por COVID debe cumplir un periodo de 28 días, como se los comenté, y no necesita una nueva determinación de PCR. Después nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser la reanudación escalonada, que es parte del objetivo de este seminario, ¿cierto? Es saber cómo vamos a enfrentar un número importante de cirugía. Les recuerdo, tuvimos una baja hasta un 20-25% de nuestra actividad quirúrgica, y había muchos pacientes que empezaron a cambiarse y a postergar su cirugía, pero que efectivamente llegaba un momento en que probablemente no podíamos hacerlo más. Entonces, en una etapa inicial, leyendo todos los protocolos que existen a nivel internacional, nosotros favorecemos la cirugía electiva que cumple con los criterios protocolizados de régimen ambulatorio preferentemente, y de ahí que hemos tenido un aumento hasta cerca de un 50% de la actividad quirúrgica en lo que nosotros llamamos cirugía de un día. Tendrán prioridad los pacientes con ASA 1 o 2 en presencia de comorbilidad compensada, y este es un punto que conversamos con el servicio de anestesia y con los servicios de medicina, porque es muy importante mantener a estos pacientes relativamente compensados para poder someterlos a cirugía electiva y considerada de bajo riesgo de complicación respiratoria. En esta etapa no serán candidatos prioritarios pacientes con múltiples comorbilidades no compensadas. Creemos que es un factor de riesgo mayor, al igual que la edad sobre 70 años. Se pueden incorporar pacientes recuperados de infección SARS-CoV-2, o sea, para nosotros es importante porque hay pacientes que tuvieron COVID positivo en una fase muy asintomática y que requieren una cirugía electiva. Por lo tanto, bajo lo que ya les comenté anteriormente, no tenemos inconveniente en hacerlo. Y posteriormente retomaremos la cirugía electiva con mayores requerimientos y de acuerdo a los criterios que fija la autoridad ministerial, muy importante la regulación que nosotros estamos sometidos, asegurando la disponibilidad de todas las unidades de apoyo necesarias, camas de UCI, ventilación mecánica, etc. En este contexto nosotros hemos dejado fuera la cirugía electiva pura, principalmente de cirugía plástica, la cirugía bariátrica, y en general es la que ha entrado o va a entrar en la última fase de este escalamiento nuevamente a la actividad quirúrgica normal. Al interior del pabellón también tuvimos que hacer varias cosas. El pabellón de operaciones contaba con flujos de tránsito quirúrgicos separados e independientes, lo que nos permitía realizar cirugías electivas en pacientes no COVID y mantener la opción de cirugía de urgencia en paciente COVID. Tenemos la disponibilidad de equipo de protección personal según los riesgos asociados al tipo de cirugía y al grado de exposición, y muy bien lo explicó el doctor Wittmayer, lo cual nos produjo un gran ahorro con una seguridad para nuestros pacientes, el no tener infectados en nuestro personal tampoco, ni en los equipos de cirugía electiva durante este periodo. Referente a los procedimientos quirúrgicos a mayor exposición a aerolización, determinamos las medidas de protección personal dependiendo de cada situación, de acuerdo a nuestros protocolos. El equipo quirúrgico debe ingresar al quirófano una vez que el paciente se encuentra anestesiado en los casos de sospecha de COVID o casos confirmados, y pasamos del uso de cajas de acrílico
con materiales de protección importantes para nuestro equipo anestésico, incluido el auxiliar de anestesia, y ahora estamos usando solamente las protecciones especiales y alguna cobertura con una especie de funda plástica en el momento de la intubación, manteniendo que todo el equipo quirúrgico esté fuera del pabellón hasta que el paciente esté intubado. Hay medidas específicas para especialidades de riesgo de aerolización que tienen que ver con bajo riesgo o alto riesgo, tanto para el personal, según el tipo de intervención y los elementos de protección. Aquí hago hincapié principalmente a la cirugía de otorrino, cabeza y cuello, tórax, maxilofacial y otras. Solamente ocupamos pabellones con presión negativa, que no es fácil de realizar. La gente cree que es solamente mover una perilla y cambiarlo para que sea positivo o negativa. Les debo recordar que la norma técnica del MinSal en cuanto a infecciones, todos los pabellones tienen presión positiva. Cuando los pabellones tienen presión negativa, aumenta el riesgo de infección intraoperatoria o asociado al procedimiento quirúrgico sobre un 20%. Y cada vez que uno ocupa presión negativa, que en el fondo es succionar todo lo que está en el pabellón, se tiene que hacer un aseo terminal, que según nuestras mediciones de fluorescencia, para llegar a rangos normales, tenemos que hacer en promedio 3 aseos terminales. Por lo tanto, no es llegar y colocar todos los pabellones en presión negativa, y nosotros solo lo justificamos en este tipo de especialidades cuando el riesgo de aerolización es alto, pero no en todas las cirugías. Medidas especiales: los pacientes que están infectados activamente y arrojan COVID, se solicita el máximo, con pabellón de presión negativa, como les comentaba, con una aspiración de alto flujo que se traduce en esto. Las EPP tienen que ser necesarias dependiendo del tipo de cirugía, y usamos mascarillas N95, escudos faciales, antiparras y una serie de otros adminículos que se han ido presentando, con lo cual hemos disminuido los riesgos y no hemos tenido infectados en los equipos quirúrgicos. En cuanto a la estadía en recuperación, la disposición de camas, como les dije, tiene que mantener las normas y la distancia social. El equipamiento de protección personal de los funcionarios en recuperación incluye mascarillas quirúrgicas, guantes y pecheras en el manejo de los pacientes. La mascarilla quirúrgica instalada al paciente en pabellón se mantenía durante toda la estadía de recuperación, a tolerancia en algunos pacientes en casos particulares, y el tiempo de recuperación lo tratamos de hacer al mínimo necesario para cumplir los criterios de alta según normas, y evitamos las nebulizaciones también. En cuanto a la organización del personal de salud, el personal con COVID positivo que superó su cuarentena, la gran mayoría de nuestros pacientes, de personal que se contaminó con COVID, se contaminó en el área extrahospitalaria. Estos pacientes que superaron la cuarentena estaban sin restricciones por 2 o 3 meses, y luego se hacía una encuesta. Si no antecedentes de COVID y asintomático, realizábamos una encuesta diaria en busca de activa de COVID positivo. Si la encuesta era positivo, el personal y funcionarios se aislaban en espera del resultado de la PCR con un protocolo de manejo del personal de salud, y si era el paciente sospechoso en resultado de la encuesta, se iba a cuarentena y se le tomaba un PCR. Nos preocupamos de mantener un distanciamiento social efectivo para el personal en temas importantes como la área de descanso, lugares de alimentación, las entregas de turnos, reuniones clínicas. Toda reunión presencial la evitamos, favorecemos el tema virtual, y al personal que tuvo actividades con COVID o no COVID, tratamos de mantenerlos separados también. Eso es nuestro protocolo. Quedo abierto a las preguntas ahora o cuando el coordinador determine. Muchas gracias por la atención.